año vamos a cerrar con que casi un 40% de la energía eléctrica generada y distribuida en el Uruguay va a ser de origen eólica. Pero también está la biomasa con un 8%, también está la hidráulica con un 55%, también está la solar con un 4%. Por tanto, si uno ve esos números, se da cuenta que casi el 100% de energías renovables. L'Uruguay est un pays qui est à la pointe de l'Amérique latine, à la pointe de la volonté de faire évoluer la matrice énergétique. L'Uruguay l'a fait déjà de manière spectaculaire. El que tenga la mejor información y las mejores competencias de sus técnicos van a poder llevar adelante un sistema que cada vez es más complejo. Tener una colaboración con EDF Internacional da un montón de oportunidades. Con EDF International Networks tenemos ya una experiencia de muchos años. Es para nosotros como una especie de hermano mayor por su conocimiento, porque ha atravesado las mismas dificultades que nosotros hoy tenemos. EDF Internacional y UTE celebraron un acuerdo marco en 2014. A partir de ahí hemos celebrado por lo menos 7 contratos específicos en los cuales se han desarrollado en torno a 3 áreas temáticas básicamente. TCT, en torno a todos los aspectos de seguridad y organización del trabajo, y en torno a la operación y el automatismo. Je suis à la fois honorée et très fière d'être ici pour signer cet accord. Aujourd'hui, la signature du MOU, qui est plutôt un renouvellement d'un accord cadre, est marquée surtout par son élargissement. On a commencé avec le domaine de la distribution, déjà dans les réalisations on était sur le transport, et aujourd'hui ce nouvel accord cadre nous permet d'agir ensemble sur l'ensemble de la chaîne de valeur du système électrique, depuis la production jusqu'à la commercialisation, en passant bien sûr par les réseaux. La cooperación con EDF International Network tiene varios aspectos positivos: el del intercambio de experiencias, la transferencia de conocimiento, la adquisición del expertise que permite desarrollar al equipo de UTE en lo que es el trabajo con tensión. La gente, las personas, es nuestro principal activo. En ese sentido, EDF International Network nos permite comprender el aspecto humano de la problemática. Básicamente se han desarrollado actividades de formación y muchas actividades de taller en los cuales nuestros técnicos se acercan y se encuentran con técnicos de EDF Internacional. En esta estancia en París realmente hemos podido abarcar una cantidad de temas vinculados directamente al proyecto de automatismo de redes, como también de redes inteligentes, para que yo pueda también transmitir a mis colegas en Uruguay todo lo que he visto acá esta semana en Francia. En EDF siempre hemos encontrado gente dispuesta a dar todo lo que sabe de ellos. Son seleccionados, se ve por su capacidad, por su experiencia, por su know-how. En todos estos trabajos que venimos realizando junto con EDF International Network, veo que mejoramos en nuestra forma de realizar los trabajos, nuestra gestión. Hay sin dudas un antes y un después del contacto con EDF Internacional. Y tenemos experiencia en todo el relacionamiento entre los técnicos de Francia y Uruguay. Los resultados han sido muy buenos. L'expérience d'EDF International Networks dans le domaine des smart grids en particulier trouve tout son sens ici pour faire de l'Uruguay l'exemple, une plateforme pour toute l'Amérique latine du savoir-faire en termes de gestion des réseaux. Con EDF Internacional es una apuesta a construir juntos el futuro.